La historia de la humanidad está llena de misterios y enigmas que a menudo dan lugar a teorías de conspiración. Una de las teorías más intrigantes y controvertidas que ha surgido en los últimos años es el llamado Proyecto Bluebeam. Esta teoría ha capturado la atención de muchas personas y ha generado un intenso debate en todo el mundo. En este análisis, exploraremos en detalle la historia y las fases del Proyecto Bluebeam, así como las controversias que lo rodean. La teoría del Proyecto Bluebeam se atribuye principalmente a Serge Monast, un periodista canadiense y teórico de la conspiración. Monast publicó por primera vez las supuestas revelaciones del Proyecto Bluebeam en 1994, proclamando que tenía información interna sobre los planes de la NASA y las Naciones Unidas para instaurar un nuevo orden mundial. Afirmó que estos planes se llevarían a cabo a través de una serie de etapas, culminando con la aparición de un falso mesías holográfico que convencería al mundo de la necesidad de un gobierno global. Para comprender mejor la teoría del Proyecto Bluebeam, es esencial considerar el contexto en el que surgió. La década de 1990 fue un periodo de agitación política y social, marcado por tensiones internacionales, conflictos religiosos y un crecimiento constante de teorías de conspiración. Muchas personas se sentían desconfiadas de las instituciones gubernamentales y globales, lo que creó un ambiente propicio para el florecimiento de teorías como esta. El Proyecto Bluebeam se divide en 4 fases distintas, cada una más impactante y controvertida que la anterior. Vamos a analizar cada una en detalle. Fase 1. La descomposición de todos los conocimientos arqueológicos. Según la teoría, la primera fase del Proyecto Bluebeam implica la ingeniería de terremotos a gran escala, en ubicaciones estratégicas en todo el mundo. Estos terremotos no serían naturales, sino cuidadosamente planificados para revelarnos artefactos arqueológicos falsos. Estos objetos se presentarían de tal manera que parecerían contradecir todas las creencias religiosas y científicas contemporáneas. El propósito declarado de esta fase es desestabilizar las creencias religiosas existentes y preparar a la humanidad para la aceptación de una nueva religión mundial. Los descubrimientos arqueológicos se utilizarían para desacreditar las doctrinas de las principales religiones del mundo. Esto causaría desorientación y confusión entre las personas, haciendo que cuestionen sus propias creencias y estén más abiertas a nuevas posibilidades. La teoría sostiene que estos terremotos serían posibles gracias a tecnologías secretas desarrolladas por la NASA y otras organizaciones gubernamentales. Fase 2. Espectáculo espacial. La segunda fase del Proyecto Bluebeam involucra la proyección de imágenes holográficas en el cielo. Esta operación tendría como objetivo crear una representación convincente de la segunda venida de Cristo, un evento que, según la teoría, sería falsificado por la NASA y las Naciones Unidas. Para llevar a cabo este engaño a gran escala, se afirmaba que se utilizarían satélites para proyectar imágenes tridimensionales de alta resolución en la atmósfera de la Tierra. Esto crearía la ilusión de una aparición divina. Según la teoría, esta tecnología holográfica está increíblemente avanzada y altamente secreta. El espectáculo espacial no se limitaría solo a imágenes visuales, sino que también involucraría sonidos y voces. Se afirmaba que las voces se proyectarían utilizando tecnología de transmisión de ondas de baja frecuencia, que se enviarían directamente a los cerebros de las personas. Esto contribuiría a la credibilidad del simulacro, ya que las personas creerían que estaban escuchando a la entidad divina en su idioma nativo. El objetivo final de esta fase sería hacer creer a las personas que están siendo testigos de una experiencia divina genuina, lo que refuerza la ambigüedad y el temor que se creó en la primera fase. Fase 3. Comunicación telepática electrónica. La tercera fase del Proyecto Bluebeam plantea que la NASA y las Naciones Unidas, a través de su tecnología avanzada, tendrían la capacidad de comunicarse directamente con cada individuo en su propio idioma, simulando una comunicación divina. Este proceso sería posible gracias a la tecnología de ondas ELF, Extremely Low Frequency, y VLF, Very Low Frequency, que se utilizaría para enviar mensajes directamente a los cerebros de las personas. Según la teoría, esto crearía la ilusión de que están recibiendo mensajes directos de su deidad o figura religiosa. La forma en que se describía esta telepatía electrónica
es sorprendentemente detallada. Se afirmaba que las frecuencias ELF y BLF interactuarían con las ondas cerebrales naturales de las personas, interfiriendo con ellas para enviar mensajes que se percibirían como pensamientos propios. Es fundamental enfatizar que, aunque las ondas ELF y BLF son reales y se utilizan en diversas aplicaciones, aún no existe evidencia científica que respalde la afirmación de que estas ondas pueden ser utilizadas de esta manera. El propósito de esta fase sería convencer a las personas de que su deidad está en contacto directo con ellas, otorgándoles instrucciones para aceptar la nueva religión mundial y cediendo su lealtad al Mesías holográfico. Según Monash, esto sería esencial para que la operación del proyecto Bluebeam tenga éxito, ya que sin la aceptación voluntaria de las personas, su plan para instaurar un nuevo orden mundial fracasaría. Fase 4. Imposición de la nueva religión mundial. La cuarta y última fase del proyecto Bluebeam, según lo descrito por Serge Monash, es la culminación de todos los pasos anteriores y el logro del objetivo final, la imposición de una nueva religión mundial. En esta fase, los supuestos maestros detrás del proyecto Bluebeam utilizarían la incertidumbre y el miedo generado por las 3 fases anteriores para implementar una forma uniforme de fe, que reemplazaría todas las religiones y creencias existentes. Esta nueva religión mundial estaría liderada por el Mesías holográfico que se presentó en la segunda fase del proyecto. Según Monash, la implementación de la nueva religión implicaría la creación de nuevas leyes y normas sociales. Estas leyes se diseñarían para regular todos los aspectos de la vida humana, desde las actividades cotidianas hasta las creencias y actitudes individuales. El cumplimiento de estas leyes y normas se monitorizaría de cerca y cualquier desviación se castigaría de manera severa. El control mental seguiría siendo un elemento crucial en esta fase final. La telepatía electrónica de 2 vías, introducida en la tercera fase, se utilizaría para mantener a la población en línea y hacer cumplir la nueva religión y sus leyes. Además, Monash sugirió que podrían utilizarse técnicas adicionales de control mental y modificación de comportamiento. A pesar de la narrativa impactante que presenta la teoría del proyecto Bluebeam, existen numerosos argumentos en contra de su veracidad. Es importante considerar estos argumentos para obtener una imagen completa de la controversia que rodea a esta teoría. Uno de los argumentos principales en contra de esta teoría es la falta de pruebas concretas y verificables. Serge Monash nunca proporcionó evidencia sólida para respaldar sus afirmaciones sobre el proyecto. Sus fuentes anónimas dentro de la NASA y las Naciones Unidas no fueron verificables ni presentaron pruebas tangibles que respaldaran sus afirmaciones. Como resultado, muchas personas ven esta teoría como una especulación. La viabilidad tecnológica de las fases delineadas en la teoría del proyecto Bluebeam ha sido ampliamente cuestionada. Expertos en tecnología sostienen que, incluso con los avances tecnológicos actuales, las etapas del proyecto Bluebeam, como los hologramas a escala global y la telepatía electrónica bidireccional, son simplemente inalcanzables. La tecnología necesaria para llevar a cabo tales operaciones a gran escala es extremadamente compleja y no existe evidencia. Otro desafío fundamental es la idea de que una élite mundial podría coordinar un engaño global tan complejo y sofisticado. La coordinación de un evento de esta magnitud requeriría un nivel excepcional de cooperación y secreto, lo que muchos consideran altamente improbable dada la diversidad y los conflictos inherentes a las sociedades humanas. La logística de tal operación sería monumental y difícil de ocultar. La muerte de Serge Monash, en diciembre de 1996, ha agregado un elemento adicional de misterio y controversia a la teoría del proyecto Bluebeam. Oficialmente, se informó que murió de un ataque al corazón, pero esta afirmación ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración. Algunos seguidores de Monash sugieren que su muerte fue orquestada por el gobierno para silenciarlo y evitar que revelara más detalles sobre el proyecto Bluebeam. Sin embargo, aún no se han presentado pruebas sólidas que respalden esta afirmación. Serge Monash fue un periodista y ensayista independiente de Quebec, Canadá, conocido por sus teorías de conspiración.
Monast afirmaba que este proyecto estaba siendo orquestado por la élite global, un grupo de poderosos que controlan las principales instituciones del mundo. Debido a la naturaleza de sus afirmaciones, Monast se enfrentó a una considerable reacción y crítica. Algunos creyentes de sus teorías sugieren que fue silenciado para evitar que revelara más detalles sobre este complot global. El proyecto Blue Beam es una teoría de conspiración intrigante que ha capturado la atención de muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, es fundamental abordar esta teoría con una mente abierta y con conocimiento de los hechos que la rodean. La falta de pruebas concretas, la viabilidad tecnológica cuestionable y la complejidad de la coordinación global plantean dudas significativas sobre la veracidad de esta teoría. Sin embargo, tú tienes la última palabra. Espero que este video te haya gustado, y si tienes algún otro misterio que quieras ver en este canal, no olvides dejármelo saber en los comentarios. Te saluda tu amiga Majo, hasta la próxima.